Bienvenidos a esta web conference. El día de hoy vamos a ver el capítulo 5 que se refiere a enrutamiento entre VLANs. Básicamente hemos visto que el uso de redes VLAN para segmentar una red conmutada proporciona mayor rendimiento, seguridad y capacidad de administración. Se utilizan enlaces troncales para transportar información de varias VLAN entre dispositivos. Sin embargo, debido a que estas VLAN segmentan la red, es necesario un proceso de capa 3 para permitir que el tráfico pase de un segmento de red a otro. Este proceso de enrutamiento de capa 3 puede implementarse utilizando un router o una interfaz de switch de capa 3. Es decir, que si se usa un dispositivo de capa 3, proporciona un método, alguna forma para controlar el flujo de tráfico entre los segmentos de red, incluidos los segmentos de red creados por las VLAN. Básicamente en este capítulo se va a analizar los métodos utilizados para la implementación del enrutamiento entre VLAN. También las configuraciones para el uso de un router y un switch de capa 3, y también se describen los problemas que se encuentran al implementar el enrutamiento entre VLAN y técnicas estándar de resolución de problemas. Los objetivos básicos de este capítulo son describir las tres opciones principales para habilitar el routing entre VLAN, configurar routing entre VLAN antiguo, configurar el enrutamiento entre VLAN con router on a stick, solucionar problemas comunes de configuración entre VLAN, solucionar problemas comunes de direccionamiento IP en un entorno de routing y VLAN, configurar routing entre VLAN mediante conmutación de capa 3, solucionar problemas de routing entre VLAN en el entorno conmutado de capa 3. Cuando se habla de la conmutación a canales de la red local, imagínese que usted trabaja para una pequeña o mediana empresa como administrador de red y es responsable de asegurar que la red funcione de manera eficaz y segura. Suponga que hace varios años creó redes VLAN en un único switch para dos departamentos, contabilidad y ventas. Con el crecimiento de la empresa, se comprobó que en ocasiones estos dos departamentos deben compartir recursos de red entre contabilidad y ventas y también compartir archivos. Usted analiza la situación con los administradores de red de algunas sucursales de la empresa que le sugieren que considere la opción de utilizar routing entre VLAN de redes. Puede configurar switches de capa 2, tales como los de la serie Catalyst 2960, con más de 4000 VLAN, etc. Sin embargo, los switches de capa 2 tienen una funcionalidad muy limitada en cuanto a IPv4 e IPv6 y no pueden utilizar las funciones de enrutamiento de los routers, mientras que los switches de capa 2 adquieren cada vez una mayor funcionalidad de IP, como la capacidad de realizar enrutamiento estático, no admiten enrutamiento dinámico, y la gran cantidad de VLAN posibles en estos switches hace que el enrutamiento estático sea insuficiente. Una VLAN es un dominio de difusión, por lo que las computadoras que están en la VLAN, en un grupo, son separadas de cada VLAN, es decir, no pueden comunicarse sin la intervención de un router. Se puede usar cualquier dispositivo que admita enrutamiento de capa 3, como un router o un switch multicapa, para lograr esta funcionalidad de routing. Independientemente del dispositivo empleado, el proceso del envío de tráfico de la red de una VLAN a otra mediante routing se conoce como routing entre VLAN. Entonces, repitiendo, el proceso de reenvío de tráfico de la red de una VLAN a otra mediante routing, ese es el concepto de routing entre VLAN. Aquí se puede observar la gráfica en la que el enrutamiento entre las VLAN
basado en routers es un proceso para reenviar el tráfico desde la VLAN de una VLAN a otro mediante un router. Pero ¿cómo era el enrutamiento entre VLAN antiguo? Históricamente, la primera solución para el routing entre VLAN se valía de routers con varias interfaces físicas. Era necesario conectar cada interfaz a una red separada y configurarla para una subred diferente. En este enfoque antiguo, el routing entre VLAN se realiza mediante la conexión de diferentes interfaces físicas del router a diferentes puertos físicos del switch. Esta gráfica explica mejor lo que estamos diciendo. Aquí se puede observar que hay un router y hay un switch. Entonces, el router tiene diferentes interfaces físicas, ¿sí?, que van conectadas a los diferentes puertos físicos del switch. Aquí en este caso existen dos, ¿ya? Los switches que están conectados al router se colocan en modo de acceso y cada interfaz física se asigna a una VLAN diferente. Cada interfaz del router puede entonces aceptar el tráfico desde la VLAN asociada a la interfaz del switch, que se encuentra conectada, y el tráfico puede enrutarse a otras VLANs conectadas a otras interfaces. Aquí se puede observar que la topología utiliza enlaces paralelos para establecer enlaces troncales entre los switches, a fin de obtener agregación de enlaces y redundancia. Pero los enlaces redundantes hacen que la topología sea más compleja y pueden introducir problemas de conectividad si no se administran de una manera adecuada. Entonces hay que implementar protocolos, técnicas tales como árbol de expansión, Ether Channel, para poder administrar los enlaces que son redundantes. Eso no se ve en este capítulo aún. Ahorita vamos a ver cuál es una animación del enrutamiento entre VLAN antiguo. La PC1 de la VLAN 10 se comunica con la PC3 de la VLAN 30 a través del router 1. La PC1 y la PC3 están en VLANs diferentes y tienen direcciones IP diferentes. El router 1 tiene una interfaz separada configurada para cada una de las VLANs. La PC1 envía el tráfico de unidifusión destinado a la PC3 al switch 2, como ya lo vimos en la VLAN 10, desde el cual luego se reenvía por la interfaz S1 del switch, y después el switch 1 envía el único tráfico de unidifusión al router 1 en la interfaz Gigabit Ethernet 00. Luego el router enruta el tráfico de unidifusión a través de la interfaz Gigabit 01 que está conectada a la VLAN 30, y el router reenvía el tráfico únicas al switch 1 en la VLAN 30. El switch 1 luego envía el tráfico de unidifusión al switch 2 a través del enlace troncal activo, tras lo cual el switch 2 puede reenviar el tráfico de unidifusión a la PC3 en la VLAN 30. Aquí se puede ver que el router se configuró con dos interfaces físicas separadas para interactuar con las distintas VLAN y realizar el enrutamiento. En este método de routing entre VLAN no es eficaz. Por lo general ya no se implementan en las redes conmutadas. Se muestra en este curso solo con fines explicativos. Tenemos el método routing entre VLAN con router on stick. A diferencia del enrutamiento antiguo, que requiere varias interfaces físicas, tanto en el router como en el switch, las implementaciones más comunes y actuales de routing entre VLAN no tienen estos requisitos.
Existe software que tienen los routers que permiten configurar una interfaz del router como enlace troncal, lo que significa que solo es necesaria una interfaz física en el router y no dos como en el enrutamiento antiguo, y en el switch igual para enrutar paquetes entre varias VLANs. Entonces, router on stick es un tipo de configuración del router en la cual una única interfaz física enruta el tráfico entre varias VLANs en una red. En esta ilustración se puede ver cómo el router 1 está conectado al switch 1 mediante una única conexión de red física, es decir, un enlace troncal. La interfaz del router se configura para funcionar como enlace troncal y se conecta a un puerto del switch configurado en modo también de enlace troncal. Para visualizar el enrutamiento entre VLAN, el router acepta en la interfaz troncal el tráfico con etiquetas de VLAN proveniente del switch S2, que es el switch adyacente, y luego lo enruta en forma interna entre las VLAN mediante subinterfaces. El router envía el tráfico enrutado, con etiquetas VLAN para la VLAN de destino a través de la misma interfaz física utilizada para recibir el tráfico. Entonces, las subinterfaces también son interfaces, pero virtuales, basadas en software y están asociadas a una única interfaz física. Las subinterfaces se configuran en software en un router y cada subinterfaz se configura de manera independiente como una dirección IP y una asignación de VLAN. Las subinterfaces se configuran para subredes diferentes que corresponden a su asignación de VLAN para facilitar el enrutamiento lógico. Algo que es importante mencionar es que el método de router on stick no es escalable más allá de 50 VLAN. Y aquí tenemos una animación sobre cómo trabaja este método. Pues la PC1 en la VLAN 10 se comunica a la PC3 a través del router 1 mediante una interfaz física del router. La PC1 envía el tráfico unicast al switch 2, luego el switch 2 etiqueta el tráfico de la unidifusión como originado de la VLAN 10 y lo envía por el enlace troncal al switch 1. El switch 1 reenvía el tráfico etiquetado por la otra interfaz troncal al router 1. El router 1 acepta el tráfico de una difusión etiquetado de la VLAN 10 y lo enruta a la VLAN 30 mediante subinterfaces configuradas. El tráfico de unidifusión se etiqueta con la VLAN 30 mientras se envía por la interfaz del router al switch 1. El switch 1 reenvía el tráfico unicast etiquetado por el otro enlace troncal al switch 2 y el switch 2 elimina la etiqueta de la VLAN de la trama unicast y envía a la PC3. La PC3 envía un mensaje único por el switch 2 a la VLAN 30, luego este llega al router y el router genera un mensaje unicast a la VLAN 10. El switch 2 envía el mensaje finalmente a la PC1 de respuesta. Podemos también hacer enrutamiento entre VLAN con switch multicapa. Entonces, la implementación del enrutamiento entre VLAN que habíamos visto con router on stick requería solamente una interfaz física en el router, una interfaz del switch, lo que significa y simplifica el cableado del router. Sin embargo, en otras implementaciones de enrutamiento entre VLAN no se necesita un router dedicado.
Los switches multicapa pueden realizar funciones de capa 2 y de capa 3, lo que reemplaza la necesidad de utilizar routers dedicados para realizar tareas de enrutamiento básico en una red. Los switches multicapa admiten enrutamiento dinámico y enrutamiento entre VLAN. En esta gráfica, la PC1 en la VLAN 10 se comunica con la PC3 en la VLAN 30 a través del switch 1 de este de acá, mediante las interfaces VLAN configuradas para cada VLAN. La PC1 va a enviar el tráfico unicast al switch 2 como se puede observar ahorita ya. El switch 2 etiqueta el tráfico de unidifusión como originado en la VLAN 10 y a medida que lo reenvía por el enlace troncal al switch 1. El switch 1 elimina la etiqueta de la VLAN y reenvía el tráfico de unidifusión a la interfaz de la VLAN 10. El switch 1 enruta el tráfico de unidifusión a su interfaz de la VLAN 30. Y el switch 1 luego vuelve a etiquetar el tráfico de unidifusión con la VLAN 30 y lo reenvía por el enlace troncal al switch 2. El switch 2 elimina la etiqueta de la VLAN de la trama unicast y reenvía la trama a la PC3. Para habilitar un switch multicapa que tenga funciones de routing, debe tener habilitado el routing IP. La conmutación de multicapa es más escalable que cualquier otra implementación de enrutamiento entre VLAN. Esto se debe a que los routers tienen una capacidad limitada de puertos disponibles para conectarse a las redes. Además, en el caso de las interfaces que se configuran como una línea troncal, se puede admitir una cantidad limitada de tráfico en la línea al mismo tiempo. Con un switch multicapa, el tráfico se enruta internamente al dispositivo del switch, lo que significa que los paquetes no se filtran en una única línea troncal para obtener nueva información de etiquetado de VLAN. Sin embargo, un switch multicapa no reemplaza totalmente la funcionalidad de un router. Los routers admiten una cantidad considerable de características adicionales, como la capacidad de implementar mayores controles de seguridad. En cambio, un switch multicapa se puede pensar como un switch de capa 2 actualizado para tener algunas capacidades de enrutamiento. Recuerda realizar la actividad 5.1.1.5 que se refiere a la identificación de los tipos de enrutamiento entre VLAN para reforzar lo aprendido. El enrutamiento entre VLAN antiguo requiere que los routers tengan varias interfaces físicas, como habíamos visto en unas diapositivas anteriores. El router realiza el enrutamiento al conectar cada una de sus interfaces físicas a una VLAN única. Además, cada interfaz se configura con una dirección IP para la subred asociada con la VLAN que se requiera o una específica a la cual está conectada. Al configurar las direcciones IP en las interfaces físicas, los dispositivos de red conectados a cada una de las VLAN pueden comunicarse con el router mediante la interfaz física conectada a la misma VLAN. En esta configuración, los dispositivos de red pueden utilizar el router como un gateway para acceder a los dispositivos conectados a las otras VLAN.
Entonces el proceso de enrutamiento va a requerir de que el dispositivo origen, que deberá determinar si el dispositivo de destino es local o remoto con respecto a la subred local. El dispositivo de origen realiza esta determinación al comparar las direcciones IP de origen y de destino con la máscara de subred. Una vez que se determina que la dirección IP de destino está en una red remota, el dispositivo de origen debe identificar a dónde necesita reenviar el paquete para poder llegar al dispositivo destino. El dispositivo de origen examina la tabla de enrutamiento local para determinar dónde es necesario enviar los datos. Los dispositivos utilizan sus gateways predeterminados como destino de capa 2 para todo el tráfico abandonar la subred local. El gateway predeterminado es la ruta que el dispositivo utiliza cuando no tiene otra ruta explícitamente definida hacia la red de destino. La dirección IP de la interfaz del router en la subred local actúa como gateway predeterminado para el dispositivo emisor. Una vez que el dispositivo de origen determina que el paquete debe viajar a través de la interfaz del router local en la VLAN conectada, envía una solicitud a ARP para determinar la dirección MAC de la interfaz del router local. Entonces, una vez que el router envía su respuesta de ARP al dispositivo de origen, este puede utilizar la dirección MAC para finalizar el entramado del paquete antes de enviarlo a la red como tráfico de unidifusión. Dado que la trama de Ethernet tiene la dirección MAC de destino a la interfaz del router, el switch sabe exactamente a qué puerto del switch reenviar el tráfico de unidifusión para llegar a la interfaz del router de dicha VLAN. Cuando la trama llega al router, el router elimina la información de la dirección MAC de origen y destino para examinar la IP de destino del paquete, y el router compara la dirección de destino con las entradas en la tabla de enrutamiento para así determinar dónde es necesario reenviar los datos para alcanzar el destino final. Si el router determina que la red de destino es una red conectada en forma local, como sería el caso del enrutamiento entre VLAN, envía una solicitud a ARP por la interfaz conectada físicamente a la VLAN destino. El dispositivo de destino responde al router con la dirección MAC, la cual luego utiliza el router para entramar el paquete, y el router envía el tráfico unicast al switch, que lo reenvía por el puerto donde se encuentra conectado al dispositivo de destino. Aquí se puede ver la animación. Se puede ver la animación. Como la PC1 envía una trama de unidifusión a la PC3, el switch 2 recibe la trama en la VLAN 10 y procede a su etiquetado antes de enviarla al switch 1. El switch 1 quita la etiqueta de la VLAN y reenvía al router 1. El router 1 recibe la trama en la gigabit 00 y el router 1 examina la tabla de rutas. La red de destino está conectada directamente al gigabit 01 del router 1 y envía el paquete por la interfaz G01. El switch 1 recibe la trama en la VLAN 10 y procede a etiquetarlo antes de enviarla al switch 2. El switch 2 quita la etiqueta y envía la trama a la PC3. Aunque existen muchos pasos en el proceso del enrutamiento entre VLAN, cuando dos dispositivos de diferentes VLANs se comunican a través de un router, el proceso completo tiene lugar en una fracción de segundo. Para poder configurar el enrutamiento entre VLANs antiguo, es necesario comenzar con la configuración del switch. Como se puede observar, aquí están varios comandos. Entre esos se tiene como VLAN ID,
del modo de configuración global para crear las VLAN. Tenemos la VLAN 10 y 30 que están creadas en el mismo switch. Tenemos el comando switch port access VLAN, y una vez que están creadas las VLAN se ejecuta ese comando. Tenemos el comando switch port access VLAN 10, aquí switch port access VLAN 30 para dar acceso a la otra VLAN dependiendo de la interfaz, en este caso la interfaz 4, en este caso la interfaz 6. Y ahí finalmente se copia la configuración con el comando copy running config startup config. Luego se procede a configurar el router, ingresamos a la interfaz, en este caso la Gigabit 00, ponemos la dirección IP con su máscara, levantamos la interfase con el comando no shutdown, ingresamos a la otra interfase, le asignamos la dirección IP y máscara, levantamos la interfase con el comando no shutdown y eso es todo. Luego copiamos la configuración a la NVRAM y listo. Recuerda realizar la práctica 5.1.2.4 que se refiere a configuración del enrutamiento entre VLAN por interfaz. Ahora vamos a ver cómo se realiza la preparación para la configuración de router on stick. Haciendo un recuento, en el enrutamiento entre VLAN antiguo con interfaces físicas tenía una limitación importante, que los routers tienen una cantidad limitada de interfaces físicas para conectarse a diferentes VLAN. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de VLAN en una red, el hecho de tener una interfaz física del router por VLAN agota rápidamente la capacidad de interfaces físicas en el router. Una alternativa en redes más grandes es utilizar subinterfaces y enlaces troncales de VLAN. Los enlaces troncales de VLAN permiten que una única interfaz física del router enrute el tráfico de varias VLAN. Esta técnica se denomina router on stick y utiliza subinterfaces virtuales en el router para superar las limitaciones de las interfaces físicas del hardware. Las subinterfaces son interfaces virtuales que están basadas en software y asignadas a interfaces físicas. Cada subinterfaz se configura de forma independiente con su propia dirección IP y máscara de subred. Esto permite que una única interfaz física forme parte de varias redes lógicas de manera simultánea. Al configurar el enrutamiento inter-VLAN mediante el modelo router on stick, la interfaz física del router debe estar conectada al enlace troncal en el switch adyacente. En el router se crean subinterfaces para cada VLAN única en la red. A cada subinterfaz se le asigna una dirección IP específica para su subred VLAN y también se configura para etiquetar las tramas para esa VLAN. De esa manera, el router puede mantener separado el tráfico de cada subinterfaz a medida que atraviesa el enlace troncal hacia el switch. Es decir, en términos de funcionamiento, utilizar el modelo router on stick es lo mismo que utilizar el modelo de enrutamiento entre VLAN antiguo, pero en lugar de utilizar las interfaces físicas para realizar el enrutamiento, se utilizan las subinterfaces de una única interfaz física. Para aclarar más el concepto, tenemos que la PS1 envía una trama de una difusión a la PS3 en esta animación. El switch 2 recibe la trama en la VLAN 10 y procede a su etiquetado antes de enviarla al switch 1. El switch 1 mantiene la etiqueta de la VLAN y la reenvía al router 1. La etiqueta de la VLAN informa al router 1 que se recibió y el router 1 examina la tabla de rutas. La red de destino está conectada directamente al Gigabit 03. El router 1 reenvía el paquete por la 00.10 y el router 1 reenvía la trama fuera de la interfaz física etiquetada con VLAN 30. El switch 1 mantiene la etiqueta de la VLAN y reenvía la trama al switch 2. El switch 2 quita la etiqueta y reenvía a la PS3 la trama.
El uso de los enlaces troncales y las subinterfaces disminuye la cantidad de puertos de switch y de router que se utilizan. Esto no solo permite un ahorro de dinero, sino también reduce la complejidad de la configuración. Como consecuencia, el enfoque de la subinterfaz del router puede ampliarse hasta un número mucho más alto de VLAN que una configuración con una interfaz física para diseño de VLAN. Para configurar un switch con router and stick, aquí tenemos una topología en la que están dos PCs que se conectan al switch y el switch conectado al router mediante el enlace troncal por la interfaz F05. Tenemos la VLAN 10 al lado izquierdo y la VLAN 30 al lado derecho. Se observa también que se va a manejar subinterfaces, la gigabit 00.10 para la VLAN 10 y la gigabit 00.30 para la VLAN 30. Entonces en el switch creamos la VLAN con el comando VLAN 10, luego creamos la VLAN 30, ingresamos a la interfase fase Ethernet 05, que es la que va a ser la del enlace troncal. Ponemos switch por mode trunk, porque lo ponemos en modo de enlace troncal, y ponemos el comando enter. En cambio, en el router ponemos interface gigabit 0/0.10. Aquí estamos entrando a la subinterfase que habíamos mencionado que va a trabajar en la VLAN 10. Luego ponemos el comando encapsulation.1q espacio 10. Asignamos la dirección IP y la máscara. Luego entramos a la subinterfase gigabit Ethernet 0/0.30 para la VLAN 30. Activamos igual encapsulation.1q espacio 30. Ponemos la dirección IP con el comando IP espacio address, la dirección IP y la máscara. E ingresamos a la interfaz gigabit 0/0, ya sin subinterfaces, para levantar las dos subinterfaces. Algo interesante de mencionar es que el router no admite el protocolo de enlace troncal dinámico DTP, que es utilizado por los switches, por lo que no puede utilizarse los siguientes comandos: switch por mode dynamic auto o switch mode dynamic desirable. Ahora vamos a ver los comandos básicos para verificar las subinterfaces. El comando show VLANs nos va a permitir verificar las VLANs y el estado, que debe ser trunk, como se puede ver aquí. VLAN trunk interface gigabit Ethernet 0/0.10, y aquí tenemos la 0/0.30. Otro comando es el comando show IP route. Aquí se puede observar que las rutas definidas en la tabla de enrutamiento indican que están asociadas a subinterfaces específicas en lugar de interfaces físicas separadas, como se puede observar acá. Es decir, la 172.17.10.0 con máscara 24 está conectada a la gigabit Ethernet 0/0.10. Recuerde realizar la actividad 5.1.3.4 pestaña 3 para practicar los comandos de configuración de router on stick. Una vez que se ha configurado el router y el switch, para llevar a cabo el enrutamiento entre VLAN, el siguiente paso es verificar la conectividad de host a host. El acceso a los dispositivos en las VLAN remotas puede probarse con el comando ping. Por ejemplo, en el ejemplo se muestra que se inician los comandos ping y después veremos el tracer desde la PC1 hasta la PC3. Entonces el comando ping envía una solicitud de eco ICMP a la dirección de destino. Cuando un host recibe una solicitud de eco de ICMP,
Este responde con una respuesta de eco del ICMP para confirmar que recibió dicha solicitud. El comando ping calcula el tiempo transcurrido, para lo cual utiliza la diferencia de tiempo entre el momento que se envió la solicitud de eco y el momento en que se recibió la respuesta de eco. Y el momento en que se recibió la respuesta de eco. El tiempo transcurrido se utiliza para determinar la latencia de la conexión. Al recibir una respuesta con éxito, confirma que existe una ruta entre el dispositivo emisor y el dispositivo receptor. Tenemos también el comando tracer. Tracer es una utilidad práctica usada para confirmar la ruta enrutada entre dos dispositivos. También utiliza el ICMP para determinar la ruta tomada, pero utiliza las solicitudes de eco ICMP con valores de tiempo de vida específicos definidos en la trama. El valor de tiempo de vida determina con exactitud la cantidad de saltos del router que el eco del ICMP puede realizar o puede alcanzar. La primera solicitud de eco de ICMP se envía con un valor de tiempo de vida configurado para expirar en el primer router en la ruta hacia el dispositivo de destino. Cuando se excede el tiempo de espera de la solicitud de eco ICMP en la primera ruta, se envía un mensaje ICMP desde el router hasta el dispositivo de origen. El dispositivo registra la respuesta desde el router y procede a enviar otra solicitud de eco de ICMP, pero esta vez con un valor de tiempo de vida mayor. Esto permite a la solicitud de eco ICMP atravesar el primer router y llegar al segundo dispositivo en la ruta hacia el destino final. El proceso se repite de manera recursiva hasta que finalmente se envía la solicitud de eco ICMP hacia el dispositivo destino final. Entonces, una vez que la utilidad tracer termina de ejecutarse, se muestra una lista de interfaces de entrada del router alcanzadas por la solicitud de eco ICMP en el camino al destino. En el ejemplo, la utilidad ping pudo enviar una solicitud de eco ICMP a la dirección IP de la PC3. Además, la utilidad, como les decía, entonces el comando tracer también confirma que el camino hacia la PC3 es a través de la 172.17.10. Recuerde hacer la actividad de Packet Tracer 5.1.3.6 para reforzar lo aprendido, que se refiere a configuración de enrutamiento router on stick entre VLAN. Adicional, también tiene que realizar la práctica 5.1.3.7, que se refiere a configuración de router entre VLAN basado en enlaces troncales 802.1q. Existen varios problemas en los puertos de switch que se pueden presentar. Por ejemplo, al utilizar un modelo de enrutamiento antiguo, hay que asegurarse de que los puertos del switch que se conectan a las interfaces del router estén configurados a las VLAN correctas. Para ello se puede utilizar el comando switchport access VLAN seguido del número de VLAN, que puede ser 20, 30, 10, para corregir las asignaciones de los puertos de las VLANs incorrectas. También hay que asegurarse de que el router esté conectado al puerto del switch correcto. Y cuando utiliza el método de router on stick, hay que asegurarse de que el puerto del switch que se conecta al router esté configurado como enlace troncal. Se puede utilizar el comando switchport mode trunc para solucionar este problema. Aquí tenemos la ejecución del comando show interfaces fase Ethernet 04 switchport. Entonces aquí me sale el nombre, la fase Ethernet 04, que me sale que switchport está habilitado, enable. El modo administrativo dice de acceso estático. El modo operacional está en app. El encapsulamiento
de trunking está en .1q, el encapsulamiento operacional de trunking es nativo, la negociación de trunking está activada, el modo de acceso VLAN 1 está por defecto y el modo trunking nativo de la VLAN 1 está por defecto. Aquí tenemos la verificación de la configuración del router. Ya podemos usar el comando show interface que me va a ayudar a detectar algún problema, que puede ser cuando trabajamos con configuraciones router on stick. El problema común puede ser asignar el ID de la VLAN incorrecta a la subinterfaz. Entonces, cuando usamos este comando, nos puede ayudar a detectar el problema. En caso de que se utilice el comando de interfaz encapsulation.1q VLAN ID para solucionar el problema. Y aquí tenemos la ejecución del comando show interface, en la que se puede observar que está habilitado encapsulation 802.1q virtual LAN VLAN ID 100. Y cuando ejecutamos el comando showrun también se puede observar que el modo de encapsulación .1q100. Puede haber también errores relacionados con direcciones IP y máscaras de subred. Entonces, al utilizar el enrutamiento entre VLAN antiguo, hay que asegurarse de que el router tenga la dirección IP y la máscara correctas en las interfaces que se conectan al switch. También que los dispositivos de red estén configurados con la dirección IP y la máscara correcta. Y se puede utilizar el comando IPaddress para corregir cualquier configuración de IP incorrecta. Para poder verificar los problemas de configuraciones de direcciones IP y máscaras de subred, si se tiene configurada una dirección IP que sea la correcta en el router, podemos utilizar el comando show IP interface para verificar si es que eso está bien. Para resolver problemas relacionados con los routers también podemos ejecutar el comando show running config, y que ahí nos aparece todas las configuraciones que hemos puesto en el router. Si bien la configuración de las ID de interfaz, de subinterfaz, de manera que éstas coincidan con el número de VLAN, facilita la administración de la configuración entre VLAN, no es un requisito. Al trabajar en la resolución de problemas de direccionamiento hay que asegurarse de que la subinterfaz esté configurada con la dirección correcta para esa VLAN. En esta topología se puede observar que el router 1 tiene la dirección IP 172.17.101 con máscara 24 y acá tenemos la dirección 172.10.0. Evidentemente existe un error en el router 1. La dirección IP adecuada es la 172.17.10.1 con máscara 24 por la interfaz gigabit 00. Es decir, que la dirección que estaba mal acá hay que configurarla para que quede en forma adecuada. En cambio acá está correctamente configurado el router, pero acá la PC1 tiene la IP 172.17.20.21 que está configurada inadecuadamente. Acá en cambio se puede observar que ya está bien la dirección IP de la PC1 del router 1, pero aún hay un error. ¿Sí? Aquí la PC1 tiene máscara 16, lo que significa que la máscara está configurada inadecuadamente. Si hacemos la operación AND entre 172.17.10.21 y la máscara 16, que representaría 1.1.1.81.81.80.80, se puede claramente ver que la dirección de red con esta máscara sería la 172.17.0.0. Entonces el resultado de 172.17.0.0
Calcula que la PC3 con la dirección IP 172.17.30.23 se encuentra en la misma subred que la PC1 y la PC1 no reenvía el tráfico destinado a la PC3 a la interfaz gigabit 00 del router R1. Por tanto, el tráfico nunca va a llegar a la PC3. Para corregir este problema hay que cambiar la máscara de subred de la PC1 a máscara 24, es decir, 255.255.255.0. Si ejecutamos el comando ipconfig, acá en la PC1 vamos a observar que ya tiene la dirección IP 172.17.20.21 con máscara 24 y el default gateway va a ser el del router 172.17.10.1. Entonces esta PC1 debe estar en la subred de la VLAN 10 y esto debe ser que la dirección IP 172.17.10.21 con máscara 255.255.255.0. Aquí hay un error que suele ocurrir con frecuencia. Aquí dice la interfaz gigabit Ethernet 0 es la 0.10. En el router 1 tiene la dirección IP 172.17.20.1. Entonces la VLAN para esta subinterfaz debería admitir tráfico de la VLAN 10. La dirección IP se configuró de manera incorrecta. Ya, el comando show IP interface. Este resulta útil en esta configuración. La segunda área resaltada muestra la dirección IP incorrecta. Algunas veces el problema es que el dispositivo de usuario final, como una computadora, está mal configurado. Como habíamos visto en esta figura 2, se muestra la configuración IP de la PC1. Ponemos el comando ipconfig y la dirección IP es 172.17.20.21 con máscara 24. ¿Ya? Pero la PC1 debería pertenecer a la VLAN 10 con la IP 172.17.10.21 de la subred de la máscara de subred 24. Si bien la configuración de las IDs de subinterfaz deben coincidir con el número de VLAN o se configura de manera que coincida con este número de VLAN, facilita la administración de la configuración entre VLAN, aunque no es un requisito. Al trabajar en la resolución de problemas de direccionamiento hay que asegurarse de que la subinterfaz esté configurada con la dirección correcta para esta VLAN. Recuerda realizar la actividad 5.2.2.3 que se trata de identificar la solución al problema de enrutamiento entre VLAN. También debe realizar este ejercicio de Packet Traces de resolución de problemas del enrutamiento entre VLAN. Está en la sección 5.2.2.4. Ahora vamos a ver una introducción a conmutación de capa 3. ¿Cuál es el funcionamiento y configuración de un switch de capa 3? El método Router on Stick es fácil de implementar porque los routers suelen estar disponibles en cada red. En esta gráfica, la mayoría de las redes empresariales utilizan switches multicapas
para obtener altas velocidades de procesamiento. El procesamiento son de los paquetes con conmutación basada en hardware. Entonces, los switches de capa 3 suelen tener un rendimiento de conmutación de paquetes en el orden de millones de paquetes por segundo, mientras que los routers tradicionales proporcionan conmutación de paquetes en el orden de 100.000 a 1.000.000 de paquetes por segundo. Entonces, todos los switches multicapa Catalyst admiten los siguientes tipos de interfaces capa 3, como son puerto enrutado. Es una interfaz puramente de capa 3, similar a la interfaz física de un router iOS de Cisco. Tenemos la interfaz virtual del switch SBI, que es una interfaz VLAN virtual para enrutamiento entre VLAN. Es decir, las SBI son las interfaces VLAN enrutadas de manera virtual. Generalmente los switches de alto rendimiento como los Catalyst de la serie 6500, 4500 realizan casi todas las funciones que incluyen a las capas 3 y superiores del modelo OSI, con conmutación basada en hardware y en Cisco Express Forwarding. Todos los switches Cisco Catalyst de capa 3 admiten protocolos de enrutamiento, pero varios modelos de switches Catalyst requieren un software mejorado para admitir estas características específicas de protocolos de enrutamiento. Entonces, los switches de la serie Catalyst 2960 que ejecutan iOS versión 12.2 o superior admiten enrutamiento estático. Los switches Catalyst utilizan diversas configuraciones predeterminadas para las interfaces. Generalmente todos los miembros de las familias de switches Catalyst 3560 y 4500 utilizan interfaces de capa 2 de manera predeterminada, mientras que los miembros de la familia de switches Catalyst 6500 que ejecutan el iOS de Cisco utilizan interfaces de capa 3 de forma predeterminada. Las configuraciones de interfaz predeterminada no aparecen en la configuración de inicio o en ejecución. Según la familia de switches Catalyst que se utilice, es posible que los comandos switch port 0 o no switch port del modo de configuración de interfaz estén presentes en los archivos de configuración y ejecución o de configuración mediante software. Introducción a conmutación de capa 3. Los switches de capa 3 suelen tener un rendimiento de conmutación de paquetes en el orden de millones de paquetes por segundo. Todos los switches Catalyst admiten dos tipos de interfaz de capa 3, de puerto enrutado y de SBI. Los switches de alto rendimiento como el Catalyst 6500, 4500 pueden realizar la mayoría de las funciones del router. No obstante, varios modelos de switches Catalyst requieren un software mejorado para adquirir características específicas de protocolos de enrutamiento. El enrutamiento entre VLAN con SBI. Bueno, una SBI es una interfaz virtual configurada en un switch multicapa. Como se muestra en la gráfica, aquí se pueden observar varias interfaces SBI, la VLAN 10 y la SBI de la VLAN 20. Entonces se puede crear unas SBI para cualquier VLAN que exista en el switch. Una SBI se considera virtual porque no hay un puerto físico dedicado a la interfaz. Puede realizar las mismas funciones para la VLAN que una interfaz del router y puede configurarse de manera similar a una interfaz, es decir, una IP, una ACL de entrada y de salida, etc. La SBI para la VLAN proporciona procesamiento de capa 3 para los paquetes que provienen de todos los puertos del switch asociados a dicha VLAN o que se dirigen a ella. De manera predeterminada se crea una SBI, una Switch VLAN Interface para la VLAN predeterminada, la 10, a fin de permitir la administración remota del switch. Las SBI adicionales deben crearse en forma explícita. Las SBI se crean la primera vez que se ingresa al modo de configuración de interfaz de VLAN
para un SBI de VLAN en particular. Las SBI se crean la primera vez que se ingresa al modo de configuración de interfaz de VLAN para un SBI de VLAN en particular. Por ejemplo, cuando se introduce el comando interface VLAN 10, el número de VLAN utilizado corresponde con la etiqueta de VLAN asociada a las tramas en un enlace encapsulado 802.1q o bien con la ID de VLAN BID configurada para un puerto de acceso. Al crear un SBI como gateway para la VLAN 10, nombre VLAN 10 a la interfaz SBI, configura y asigna una dirección IP a cada SBI de la VLAN. Por ejemplo, esta tiene la 10.1.10.1 y esta tiene la 10.1.20.1. Al crear una SBI hay que asegurarse de que esa VLAN en particular esté presente en la base de datos de VLAN. En esta gráfica el switch debe tener presente la VLAN 10 y la 20 en la base de datos de VLAN. De lo contrario, la interfaz SBI permanece desactivada. Algunos motivos para configurar SBI son, por ejemplo, para proporcionar un gateway a una VLAN a fin de poder enrutar el tráfico dentro o fuera de esa VLAN. También para proporcionar conectividad IP de capa 3 al switch, para admitir las configuraciones de puente y de protocolo de enrutamiento. A continuación se detallan algunas de las ventajas de las SBI. La única desventaja es que los switches multicapa son más costosos. Las ventajas son, es mucho más veloz que router o NST, porque toda la conmutación y el enrutamiento se realiza por hardware. El enrutamiento no requiere enlaces externos del switch al router, no se limita a un solo enlace, se puede utilizar Ether channels de capa 2 entre los switches para obtener más ancho de banda. La latencia es mucho menor porque no hace falta que salga del switch. Este modelo depende menos del árbol de expansión ya que no hay bucles en la porción de capa 2 de la topología. Los puertos de capa 3 se suelen implementar entre la capa de distribución y la de núcleo. El enrutamiento entre VLAN con puertos enrutados. Un puerto enrutado es un puerto físico que funciona de manera similar a una interfaz en un router. A diferencia de los puertos de acceso, los puertos enrutados no se asocian a una VLAN determinada. Estos se comportan como una interfaz del router normal. Además, debido a la eliminación de la funcionalidad de capa 2, los protocolos de capa 2, tales como STP, no funcionan en interfaces enrutadas. Sin embargo, algunos protocolos como LACP y Ether Channel funcionan en capa 3. A diferencia de los routers con iOS de Cisco, los puertos enrutados en un switch iOS de Cisco no admiten subinterfaces. Los puertos enrutados se utilizan para enlaces punto a punto. Las conexiones de routers WAN y dispositivos de seguridad son ejemplos del uso de puertos enrutados. En una red conmutada, los puertos enrutados se suelen configurar entre los switches de las capas de núcleo y de distribución. En la ilustración se muestra un ejemplo de puertos enrutados en una red conmutada de campus. Para configurar los puertos enrutados se utiliza el comando noSwitchPort del modo de configuración de interfaz en los puertos adecuados. Por ejemplo, la configuración predeterminada de las interfaces de los switches Catalyst 3560 es de interfaces de capa 2, por lo que se debe configurar de forma manual como puertos enrutados. Además, asigna una dirección IP a todos y otros parámetros de capa 3 según sea necesario. Después de asignar la dirección IP, hay que verificar que el enrutamiento IP esté habilitado de manera global y que los protocolos de enrutamiento aplicables estén configurados.
Una de las ventajas de usar puertos enrutados son que los switches multicapa pueden tener tanto una interfaz virtual, una switch VLAN interface, como puertos enrutados en el mismo switch. Los switches multicapa reenvían el tráfico de capa 2 o capa 3 mediante hardware, lo que contribuye a un enrutamiento más veloz. Una cosa adicional, que los switches de la serie Catalyst 2960 no admiten puertos enrutados. El funcionamiento y configuración del switch de capa 3. Un switch Catalyst 2960 puede funcionar como un dispositivo de capa 3 y realizar enrutamiento entre VLAN y una cantidad limitada de rutas estáticas. El SDM o Switch Database Manager de Cisco proporciona varias plantillas para el Switch 2960. Las plantillas pueden habilitarse para admitir funciones específicas según el modo en que se utiliza el switch en la red. Por ejemplo, la plantilla LAN-Based Routing de SDM se puede habilitar para permitir que el switch realice enrutamiento entre VLAN y admite el enrutamiento estático. En esta figura se introduce el comando show SDM prefer en el switch 1 y se aplica la plantilla predeterminada. La plantilla predeterminada es la configuración predeterminada de fábrica de los switches Catalyst 2960. Esta plantilla no admite enrutamiento estático. Si se habilitó el direccionamiento IPv6, la plantilla será Dual IPv4 en IPv6 Default. La plantilla SDM se puede cambiar en el modo de configuración global con el comando SDM prefer. Algo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, en esta gráfica, en la de acá, y en esta de acá, el comando do se utiliza para ejecutar comandos de los modos exec y del usuario exec o exec privilegiado, entre otros modos de configuración del router. En la figura 2, las opciones de las plantillas SDM se muestran con el comando SDM prefer, signo de interrogación cerrado. La plantilla SDM cambia a LAN-Based Routing. Aquí está LAN-Based-Routing. El switch se debe volver a cargar para que la nueva plantilla tenga efecto. En la figura 3, la plantilla LAN-Based Routing está activa en el switch 1. Con esa plantilla se admite el enrutamiento estático para un máximo de 750 rutas estáticas. Mientras que en la figura 4, la interfaz Fast Ethernet 06 en el switch 1 está asignada a la VLAN 2 y las SBI para la VLAN 1 y 2 también se configuraron con las direcciones IP 192.168.1.1 con máscara 24 y 2.1 también con máscara 24 respectivamente. Entonces el enrutamiento IP se habilita con el comando IP espacio routing como se puede observar acá en el modo de configuración global. Algo que a tomar muy en cuenta es que el comando IP routing se habilita de manera automática en los routers Cisco. Sin embargo, cuando el comando correspondiente para IPv6 es IPv6 Unicast-Medio Routing. Está deshabilitado de manera predeterminada en los routers y en los switches Cisco. En esta gráfica,
El router 1 tiene dos redes IPv4 configuradas. La red de la interfaz Gigabit 01 tiene la dirección IP 192.168.1.10 y la interfaz LUBAC LO0 tiene la dirección IP 209.165.200.225 con máscara aquí 32, 224 con máscara 27. Se muestra el resultado del comando show ip-route. Y acá en esta figura se muestra una ruta predeterminada configurada en el switch 1. Se muestra el resultado del comando show ip-route. Y en la figura 7 se muestra una ruta estática a la red remota 192.168.2.0 con máscara 24 configurada en el router 1. Y el resultado de show ip-route, ahí está. En la figura 8, la PCA está configurada con la IP 192.168.2.2 con máscara 24 en la VLAN 2 y la PCB está configurada con la dirección IP 192.168.1.2 con máscara 24 en la VLAN 1. La PCB puede ser PIN a la PCB y la interfaz LUBAC en el router 1. No se olvide practicar lo aprendido en la sección 5.3.1.5 con el simulador en la pestaña 9. Se pueden presentar problemas durante la configuración del switch de capa 3 y para resolver estos problemas de conmutación de capa 3 hay que revisar la precisión de los siguientes elementos: las VLAN y la SB. Las VLAN deben estar definidas en todos los switches. Las VLAN deben estar habilitadas en los puertos de enlace troncal y los puertos deben estar en las VLANs correctas. Las SBI. La SBI debe tener la dirección IP o la máscara de subred correcta, debe estar activada y debe coincidir con el número de VLAN. El enrutamiento debe estar habilitado. Cada interfaz o red debe estar agregada al protocolo de enrutamiento. Los hosts deben tener la dirección IP o la máscara de subred correcta. Los hosts deben contar con un gateway predeterminado asociado con la SBI o un puerto enrutado. Para resolver problemas de conmutación de capa 3, debe familiarizarse con la implementación y el diseño de la disposición de la topología. Recuerda realizar la actividad 5.3.2.3 sobre resolución de problemas de conmutación en capa 3. También la práctica 5.3.2.4 sobre resolución de problemas de enrutamiento entre VLAN. Agradezco su presencia a esta webconferencia y nos vemos en la clase presencial.